Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios, de la Cátedra de Derecho Internacional Público. Mi nombre es Jocelyn Marilyn Castellón Cañas y en esta mañana les hablaré sobre el tema de la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad internacional del individuo, la caracterización inicial y los demás temas que les cuelan a este. Bien, para iniciar tenemos dos definiciones principales, que es la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad internacional del individuo. Debemos entender como la responsabilidad internacional del Estado como un elemento fundamental para la efectividad del derecho internacional, ya que en ello vemos que cuando el Estado adopta lo que son instrumentos internacionales, entre ellos tratados, se viene con ello la obligación de hacerlos cumplir, y a la falta de esta conformidad en base al comportamiento, ya sea la omisión o la acción que realiza el Estado, este debe ir seguido a la obligación internacional determinada. Es por ello que vemos que en base a esto, cuando éste se sigue un proceso internacional, este lleva consigo la obligación de no volver a repetir estos actos de los cuales rompe la normativa internacional. Seguidamente encontramos lo que es la responsabilidad internacional del particular. En ella vemos que a pesar de que el Estado adopta normativa internacional, son los habitantes de este quienes hacen cumplir esta normativa, ya que si éstas llevan consigo el hecho de cometer, incitar o hacer algún tipo de delito de los cuales transgredan la normativa internacional, esto lleva consigo una responsabilidad internacional, de la cual es el Estado el responsable de hacerla velar y cumplir ante la normativa internacional. Después encontramos lo que es la confusión entre ambos conceptos, ya que encontramos que tanto la responsabilidad del Estado como la responsabilidad del individuo llevan en sí una estrecha relación entre ellas. Sin embargo, estas son diferentes y de las cuales denotaremos a continuación. Por ahí encontramos lo que son las vías de confusión basadas en el sujeto internacional y el comportamiento del Estado. Entre estas encontramos tres aspectos fundamentales, siendo la primera de ellas que a pesar de que la responsabilidad internacional del individuo sea cometida por un agente estatal, o ya sea por una policía o por los agentes militares, siempre lleva consigo una responsabilidad individual. Sin embargo, es el Estado el que debe hacer cumplir esta normativa a fin de que no se transgredan más derechos de los cuales han sido firmados por los tratados. Posterior a ello encontramos el segundo aspecto. Este segundo aspecto hace referencia a que el Estado no debe ocultar lo que son los transgrades a la normativa internacional, por lo cual debe seguir un proceso a fin de castigar a la responsabilidad individual que ha sido cometida por determinados sujetos a fin de que no se transgreda la normativa. Y por último encontramos que es el Estado el encargado de hacer cumplir la normativa a fin de seguir todos los procesos pertinentes, ya que si esta no es así, se recaería él en una responsabilidad internacional. Es por ello que encontramos que a pesar de que estos conceptos son iguales, uno depende del otro, ya que si vemos una responsabilidad internacional del individuo afectada y esta no se lleva por la normativa interna del país, se recaería en una responsabilidad internacional del Estado, ya que si ésta no hace cumplir todos los parámetros establecidos de la ley, será llevado ante un tribunal de la cual tendrá que hacer firmar y hacer constar de que no se volverán a repetir estos tratos inhumanos, ya que estos son los más comunes que se dan en esta materia de derecho o de responsabilidad internacional. Gracias. Mi nombre es Gloribel Batres. A continuación les estaré hablando sobre las vías de confusión terminológicas entre crímenes internacionales, crímenes contra el derecho internacional y crímenes de derecho internacional. El problema esencial radicaba en la confusión en que el antiguo concepto de crimen internacional, aún sin apenas aparecer expresamente en los instrumentos internacionales propios de la responsabilidad internacional del individuo, pareciera presentar cierta vis atractiva hacia ese ámbito, siendo que en realidad era un término propio de la responsabilidad internacional del Estado. En ese sentido, es importante recordar que la versión aprobada en la primera lectura del proyecto de la Corte de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado estableció una distinción esencial que ya apuntaba en las revolucionarias tesis entre delitos internacionales y crímenes internacionales, diferenciación que se materializó en el tantas veces ya citado artículo 19 del mismo proyecto mencionado. En el artículo 19, en el literal 1, expresaba que el hecho de un Estado que constituya una violación de una obligación internacionalmente es un hecho ilícito, sea cual sea el objeto de la obligación violada. 2. El hecho internacionalmente lícito, resultante de una violación por un Estado de una obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales
de la comunidad internacional que su violación esté reconocida como crimen por esa comunidad, en su conjunto constituye un crimen internacional. De este modo, el campo de la responsabilidad internacional del individuo podrá ya asumir como propio el concepto de crimen internacional, como comportamiento que emana de la responsabilidad del individuo, en tanto que si no es por referencias pasadas, no es posible identificar el concepto, ya en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, tal y como se define en varios documentos internacionales y como coincidentemente se recoge en parte de la doctrina. Todo ello justamente para evitar las reminiscencias del pasado artículo 19 que ya les mencionaba del proyecto de la Corte de Derecho Internacional. Queda vedada en el momento actual de desarrollo del derecho internacional. Muy buenos días, licenciado Simeón. Soy la alumna Cindy Tatiana Chávez Cruz y en esta mañana me tocó abordar sobre el tema las relaciones entre ambos tipos de personalidad juntos pero no revueltos. Bueno, quedando establecido la existencia de dos campos diferentes en el ámbito de la responsabilidad internacional, incluso si su origen se sitúa un mismo comportamiento, la cuestión final a resolver podría ser relacionada entre ellos. Mas, sin embargo, el interrogante debería ser si una vez bien es posible encontrar campos que exijan influencias o dependencias mutuas, aun siendo esta no dependiente entre ambos hace de responsabilidad, o como previa el primer proyecto, Código Penal Internacional de Pella. También señala hacia el hecho de que fuera de la responsabilidad de los estados, daba administrativamente la responsabilidad de las personas físicas que cometen infracciones contra el orden público y contra el derecho de gente universal. Además, en la doctrina es posible encontrar similares o similitudes, manifestaciones contra ámbitos. Así reitera este carácter independiente, reiterando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ese es el asunto de Velázquez Rodríguez, dado que la Comisión de Derecho Internacional también ha recogido este carácter independiente en sus comentarios del proyecto de los artículos sobre la responsabilidad del Estado. Mas, sin embargo, ha afirmado que el enjuiciamiento y a la sanción de los funcionarios del Estado responsables del hecho ilícito no eximen el Estado de su propia responsabilidad por el comportamiento internacionalmente ilícito. Igualmente, tampoco puede esos funcionarios escudarse del Estado con respecto a su propia responsabilidad por un comportamiento contrario a las normas de derecho internacional que les sea aplicable. La independencia en este sentido se comprueba también atendiendo a las circunstancias que incluye la ilicitud de un acto en el campo de la responsabilidad internacional del Estado y a las causas de exclusión de las responsabilidades internacionales penales del particular.